La madriguera. Bienvenidos. Hoy volvemos con el formato entrevista que tanto demandáis algunos. Una entrevista que espero guste, porque en ella hablaremos del disfrute de ver sin ser visto, de leer sobre el terreno lo que la naturaleza cuenta de forma velada. En definitiva, vamos a hablaros de rastreo. Creo que ya comenté en una ocasión que la definición actual de la palabra naturalista ha sufrido algunos cambios con los años y aunque hoy acostumbra a ser un tanto ambigua, lo cierto es que si en algo destaca su definición moderna es en haberse democratizado. Hasta prácticamente el siglo XIX, dos ejemplos prácticos de lo que podía ser un naturalista eran Carlos Linneo o Charles Darwin, personalidades enormes, científicos de primer orden, que destacaron por encima del resto y sentaron las bases de algo que empezó siendo exclusividad de muy pocos y que hoy por suerte es accesible a muchos. Yo acostumbro a decir, y esto es criterio puramente personal, que naturalista de campo, ya no me refiero a científico, que por supuesto tiene otras muchas connotaciones, naturalista de campo hoy en día es aquel o aquella que dedica parte de su tiempo a pretender serlo. Para quienes tenemos por costumbre salir a disfrutar del campo, en busca de esos estímulos sensoriales que nos ayuden a entender mejor el medio que nos rodea, existen muy variadas maneras de escuchar, palpar, ver o degustar la naturaleza a través de los 5 sentidos, pero ninguna tan apasionante, y ahora entenderéis por qué, como el rastreo de fauna. Una especialidad de campo, accesible hoy a todas las personas que tengan cierto entusiasmo por descubrir, que dispongan de altas dosis de paciencia y verdaderas ganas de aprender, incluso ganas de hacer divulgación medioambiental. Estos ingredientes son el caldo de cultivo perfecto del que salen algunos de los mejores y más influyentes naturalistas de campo de nuestros días. Insisto, la gran mayoría autodidactas. Todos sin excepción rastreamos diariamente el entorno que nos rodea. Hoy vamos a pasar de ese rastreo cotidiano, urbano, para centrarnos en el rastreo más salvaje, quizás el que tenemos más olvidado, pero que sin duda nos ha hecho llegar hasta aquí. Y aunque personalmente practico algo de rastreo, prefiero que de estas cosas nos hablen los que saben. Hoy tengo al otro lado de mi ordenador a mi amigo Víctor Quero García. Él es naturalista, divulgador de naturaleza, guía e intérprete medioambiental, pero estoy seguro que algunos lo ubicaréis mejor si os digo que se trata de la persona responsable de mantener vivo uno de los blogs naturalistas más visitados de la red, Entre Pinos y Sembrados. Ahora sí, ¿verdad? Víctor. Hola, Pepe. Bienvenido a la madriguera. Muchas gracias, Pepe. Gracias a ti. Bueno, vamos a intentar sacar partido a todo lo que sabes. Ya será menos. Hombre, no. Bueno, mira, pues voy a dejarte hablar ya, ¿vale? Que ya toca. Quisiera, Víctor, que empezaras hablándonos de las aplicaciones prácticas que en pleno siglo XXI tiene el rastreo. ¿Qué utilidades destacarías tú de esta disciplina de campo? Una breve intro, ¿vale? Antes de hablar de indicios. Mira, ahora mismo lo que es la disciplina del rastreo tiene diversas salidas, por decirlo de alguna manera. Se utiliza mucho para elaborar catálogos de fauna, porque necesitas saber qué hay alrededor tuyo para poder hacer un correcto trabajo de campo de cara a un impacto ambiental, ¿no? Hay muchas especies que realmente no son fáciles de ver porque son nocturnas, porque hay poca densidad, porque son discretas, porque pueden estar allí pero no hacerse notar, ¿no? Entonces, bueno, los animales en su día a día dejan multitud de señales que nos permiten poder identificar quién convive con nosotros. Puedes ver huellas, puedes ver excrementos, puedes ver madrigueras. A lo mejor la especie en sí, el protagonista, no hacemos una observación directa,
pero es posible llegar a saber qué hay allí cerca de nosotros. Exacto. Lo primero que descubrimos es que esta disciplina, si se pueden servir de ella los censos, los índices de abundancia, es mediante el conocimiento y, bueno, con gente que sepa bien a pie de campo lo que está haciendo, ¿no? Que sepan, en resumidas cuentas, identificar bien lo que se encuentran, lo que pueden tener delante. Oye, Víctor, me interesa mucho que nos cuentes a nivel vivencial cómo te interesas tú por el rastreo, cómo te inicias en esto. Pues mira, de la manera más natural, y yo creo que como hemos empezado todos, con libros de naturaleza, con guías, viendo huellas y con la inquietud de que cuando salías al campo decir, ostras, esto que estoy viendo, ¿qué es realmente? O al final veías una madriguera y decías, ¿y quién hay aquí? ¿Quién hay aquí? Yo quiero saber quién hay al lado mío, ¿no? Pues sí, saciar la curiosidad es algo sano. Y como tú decías, hoy en día todo está en los libros. Bueno, hoy en día todo está en internet. Incluso hay cursos y se puede uno formar en este sentido. Seguramente los oyentes en este punto estarán pensando, bueno, a rasgos generales, luego profundizamos, Víctor, pero ¿qué información se puede sacar de un rastro? Se puede sacar mucha información. Puedes llegar a tener una serie de pistas que la suma total de todas estas pistas te permiten muchos más datos, como por ejemplo pues la forma de moverse del animal. A lo mejor con una simple huella no consigues identificar si el animal pues iba al paso, que es su ritmo, como se conoce, su ritmo normal, si va al trote, si va al galope. Y al final, pues esto es importante, ¿no? Porque un animal no corre porque sí, porque esa energía la puede necesitar para salir corriendo frente a un depredador y que no te coman, o la puedes necesitar para cazar, ¿no? Entonces no puedes cansarte con alegría, por decirlo de alguna manera. Pues muchas veces, pues cuando vemos varias huellas, nos permite un poquito jugar a detectives, ¿no? Al final tú tienes una serie de pistas en el campo y las unes, digamos, de una manera lógica que cuadre cronológicamente y puedes intentar dar con la solución y ver lo que ha pasado. Bueno, me encanta, me gusta que lo plantees como un juego, Víctor, porque como educador ambiental, ¿no?, es evidente el potencial educativo que tiene el rastreo de fauna. De hecho, si me permites, por un momento voy a hacer un poco de metapodcast. En uno de mis otros proyectos en activo, Educación Ambiental Podcast, tengo pensado hablar pronto de este asunto, del rastreo como método para enseñar cosas atractivas a pie de campo. Porque es que es así, es un recurso súper potente. Bueno, ¿cómo asumes tú la labor de educador? ¿Qué herramientas has encontrado en el rastreo para contagiar tu pasión por la naturaleza? Mira, a mí hay una cosa que te la voy a decir así, tal cual, sin contarme, es que me da morbo el ver una especie que nadie sabe que hay y decir, es que yo sé que este animal está aquí. De encontrar una huella de zorro en la ciudad y decir, yo sé que tú estás aquí y lo sé yo y no lo sabe nadie más. Yo creo que es importante que la gente sea consciente de lo que tiene alrededor. Si al final la gente no es consciente de lo que tiene alrededor, no lo puede valorar y no puede llegar a protegerlo si es necesario en un momento dado. Pero claro, es comprensible que mucha gente no es consciente, pero solamente si lo ve. Si no lo ve, no puede dar por supuesto ni que está ni que no está. Claro, entonces el rastreo lo que te permite es te da una serie de conocimientos, de estrategias, de recursos que te permiten saber, aunque tú no veas directamente, qué tienes alrededor. Totalmente de acuerdo. Bueno, mira, Víctor, ya nos has hablado de las aplicaciones prácticas del rastreo, hemos hablado de su potencial educativo, pero ahora quisiera que nos centráramos en indicios de presencia. Como nos vienes apuntando, todo se basa al final en saber buscar, interpretar e identificar diversos indicios de presencia animal. De hecho, podemos catalogar estos indicios en función de su naturaleza o de su origen. Y como me gustaría que desarrolláramos esta parte en especial de manera ordenada, vamos a empezar hablando, si quieres, de huellas. Venga, detalles importantes a la hora de saber encontrarlas e identificarlas. Sí, querría hacer un apunte importante a esto que me dices. De cara a los diferentes indicios de presencia, que es como se conoce, ¿no?, todo aquel rastro que podemos encontrar, a mí me gusta dividirlos en cinco
en 5 familias, ¿no? Los que son precedentes del desplazamiento, los que deja el animal cuando se va moviendo, como podrían ser pues, las huellas principalmente, como máximo exponente. Los procedentes de la alimentación, como podrían ser los excrementos, las agrópilas, los que son procedentes de su comportamiento, como puedan ser marcajes territoriales, arañazos en el tronco de un árbol, escodaduras de ciervos, que de hecho, ahora que digo esto, a ver, el rastreo es una disciplina muy relacionada con la etología. Muchísimo, sí. ¿Sabes? Porque muchos de los comportamientos de las especies se manifiestan con algún rastro. Eso es. Están también los procedentes de la protección y del refugio, que vendrían a ser madrigueras y encames, o los procedentes de restos corporales, como puedan ser los cráneos, cuernas, plumas, etcétera. A mí hay una actividad que me gusta mucho y que yo mismo practico conmigo mismo, porque cuando salgo al campo lo que me hago es una tabla con las diferentes especies posibles que puedan haber allí donde voy a hacer la excursión, y me hago una tabla de registro y me pongo las 5 familias y voy haciendo crucecitas, y después pues veo lo que me ha cundido la salida, por decirlo de alguna manera. Pues veo excremento de zorro, pues crucecita. Pues veo huella de jabalí, pues crucecita. Y al final dices, voy a contar cuántas crucecitas, ¿vale? En función a las diferentes familias de rastro. Y la verdad es que muchas veces sales un día que hace aire, que los animales pues, se resguardan más, o simplemente, oye, un día que hace bueno, pero que mira, que hay veces que sales al campo y ves un montón de cosas, y hay veces que sales al campo y no ves nada. Entonces esto es un recurso, una herramienta que hace que nunca te vuelvas de vacío a casa, porque aunque no veas el bicho tal cual, siempre puedes decir, ostras, pero mira, ya sé que aquí hay zorro, o ya sé que aquí hay tejón, ¿sabes? Uh-huh. Y te permite, bueno, pues lo que te digo, nunca es muy difícil que te vuelvas con los bolsillos vacíos de una excursión. Genial. Nos anotamos tu recomendación, Víctor. Siempre es aconsejable salir con un cuaderno de campo, ¿eh? Las excursiones son más enriquecedoras, eso está claro. Pero te preguntaba por huellas. Vamos a centrarnos en este asunto. Venga, cosas importantes que necesite saber alguien que se inicia en el rastreo y quiera saber qué partido se le puede sacar a una huella, ¿no? ¿Qué hacemos con este tipo de indicio cuando encontremos una huella para no volvernos a casa con la sensación de haber perdido parte de la información? ¿Cómo encaramos la observación de una huella? El primer consejo que doy es soplar y quitar un poquito los sedimentos que hayan encima y que nos puedan crear algo de confusión con la observación. Y lo quiero decir porque yo recuerdo cuando empecé en esto que es un error que yo recuerdo mi primera huella de jineta, me vine tan arriba que empecé a hacer fotos y luego ves que había pétalos encima de la huella y tú dices, pero por favor, esto no me puede volver a pasar. Me has hecho recordar esos momentos en los que, bueno, cuando vas solo en realidad no es mucho problema porque al final la experiencia te va dando un poco la pauta de cómo tienes que observar la huella sin alterar los elementos que la componen. Pero me estaba yo acordando de lo que sucede cuando llevas grupos, que aquí cambia muchísimo el asunto. Tienes que ser rápido y delimitar, cuando encuentres un rastro, con un palito hacer un pequeño perímetro en el suelo, en la tierra, en la arena, en el barro, donde estén esas huellas, esas impresiones. O con el dedo, con un bolígrafo, delimitar esa zona, porque si no, el fervor que embarga al grupo cuando encontráis huellas bastante visibles o un rastro bastante interesante, hace que posiblemente parte de los elementos que van a dar pistas de ese rastro desaparezcan en segundos, porque se pisan, porque la gente se pone nerviosa. Bueno, me has hecho recordar esos momentos en los que hay que tener calma. El rastreo requiere altas dosis de paciencia y de serenidad, sobre todo. Total. O sea, yo es que suelo ir delante, ¿sabes? Y cuando veo algo, pues es un poco ¡quieto todo el mundo! ¿No? Porque dices, chica, aquí está esto. Y sí. Bueno, ¿sabes qué pasa también? Que es que hay poca gente que quiere salir al campo contigo porque 100 metros los haces en media hora. Entonces, doy fe. Es un poco, vas muy lento, ¿no? Vas muy lento y es difícil. Te vas parando a cada momento. Entre que cada huella, cada pajarito y tal, mira, la gente no quiere salir contigo. Pero bueno, así vives el campo de una manera más íntima. Tú y el campo y tú, ya está. Mucho más romántico todo. Bueno, parámetros, Víctor. Te he escuchado decir antes que le sacarías una fotografía. Bueno, limpiarías la huella, la medirías. ¿Qué hacemos? Mira, lo primero tenemos que tener claras una serie de claves que tenemos que visualizar para poder hacer una observación, una identificación
correcta, como sería pues el número de dedos, la forma de la almohadilla, si tiene un dedo, un quinto dedo, un dedo 1 que se llama, o no lo tiene. Claro, hay muchas especies que se pueden prestar a confusión, pero que hay unos detalles, bueno, en algunas ocasiones más evidentes y en otras son mínimos, que es lo que te da la correcta identificación, no hay más. Por ejemplo, una similitud entre las huellas de jineta y de gato y de garduña, pero por ejemplo la de garduña, pues los dedos están más separados de la almohadilla que en las otras dos especies, o la forma de la almohadilla. Claro, hay una serie de claves que tienes que estar familiarizado con ellas. Y ojo, dos cosas muy importantes, y lo digo así, muy importantes. La primera es que la huella del libro, la huella perfectamente dibujada, es muy difícil encontrártela en el campo, es casi imposible. La mayoría de las veces te vas a encontrar una huella pues donde puede faltar algún detalle importante, que no se vea con nitidez, como es la forma de la almohadilla, cuántos dedos tenía el animal. Claro, es que hay animales que tienen 5 dedos, hay animales que tienen 4, pero claro, no siempre se marcan los 5 dedos. A veces una piedrecita, una hoja, una ramita, que el animal no ha pisado bien, que el animal ha resbalado. Ya la huella es un tanto difusa, ya no es pura. Yo lo que recomiendo es, una vez has encontrado una huella, levantas la cabeza y buscas más, porque que puedas identificarlo a la primera con la primera observación puede pasar, sí, pero lo mejor es seguir buscando huellas y al final con diferentes observaciones te vas haciendo una idea mucho mejor. La segunda cosa que quería decir, que también considero que es importante, y es que lo que el animal no tiene no se marca en una huella, pero lo que el animal sí tiene puede o no puede marcarse en una huella. Es decir, que tenga 5 dedos no significa que marque los 5 siempre, dependiendo cómo haya pisado. Tenemos que tener en cuenta que el dedo 1, por ejemplo, porque es más pequeño, por cómo está dispuesto anatómicamente, ejerce mucha menos presión en el sustrato y a veces se marca y a veces no se marca. ¿Qué pasa? Que si no se ha marcado, este animal tiene 4 dedos, ya podemos descartar que es un animal de 5 dedos. A lo mejor en esa huella no se ha marcado, pero oye, lo que digo, levantas la cabeza y buscas otra. Un jabalí, un corzo, por ejemplo, ha marcado las guardas, no las ha marcado. Bueno, es que a lo mejor, tal y como ha pisado el bicho, no se han reflejado en el sustrato, pero eso no significa que no las tenga. Pues sí, muy importante esto que dices, Víctor, porque es fundamental recordar que la huella prototípica del libro es casi imposible de localizar en el medio natural. Por todo lo que tú apuntas, ¿no? Pues uñas retráctiles, dedos vestigiales, como esté el terreno, los días o las horas que hayan pasado después de que el animal realizara esa impronta. Quedarse al final solo con la huella es reducir las posibilidades de poder dar respuestas reales a lo que estamos viendo. Y recuerdo siempre que hablo de este tema cómo España, una vez más, está dividida entre aquellos que queremos tener lobo y quienes desean que el lobo pues pase a formar parte de la historia antigua pasada de nuestro país. ¿Por qué hablo del lobo? Porque se suele dar bastante con este animal la confusión de sus huellas. Un perro grande, un mastín o un perro que deje una huella de un tamaño considerable va a dejar al menos una silueta de huella muy similar a la de un lobo. Pero quedarnos en es de lobo porque se parece a la huella de lobo y tiene que ser de lobo, pues al final es una idea pobre, con pocos argumentos, y el rastreo no se trata de eso. Lo vamos a repetir 1000 veces. Se trata de reunir el mayor número de información posible, fidedigna, con respaldo. Que muchas veces granjeamos enemigos al lobo por no ser discretos, intentar demostrar que hay lobo en una región donde puede que ni lo haya, logrando que cunda el pánico absurdo. Como nos recuerda Víctor, no os quedéis solo con la huella, levantar la cabeza, intentar identificar el patrón de la pisada, del avance de ese animal si es que veis más huellas, buscar pelos, buscar excrementos, más indicios para tener un abanico más amplio de respuestas, sabiendo que en la mayoría de las veces las respuestas infalibles al 100% no las vamos a tener. Mira, es completamente cierto lo que tú dices.
Y quería comentar una cosa, porque sí, al final, pues donde queremos ver lobo, los que somos unos enamorados de este animal, ¿no? Pues las ganas posiblemente muchas veces nos pierden. Pero es prácticamente imposible distinguir una huella de lobo de una huella de un pastor alemán. A eso quería ir yo. Raza, exacto. ¿vale? Pero, muy importante, si tú recuerdas, hace unos minutos he dicho que el rastreo es una disciplina que está muy ligada con la etología. Entonces, a lo mejor con una simple huella, tú no puedes no deberías aventurarte y decir es una huella de lobo o es una huella de perro. Pero exacto. Cuando tienes un rastro un poco más largo que puedes identificar, sobre todo me viene ahora en la cabeza en la nieve, ¿no? Porque es el sustrato quizá más idóneo. Hay una cosa que diferencia muy bien si es un rastro de lobo o es un rastro de perro, y es que el lobo, por ejemplo, tiene su famoso trote lobero y tiene, digamos, una marcha muy directa, como que sé a dónde voy y voy allí. Y sin embargo el perro se detiene mucho más, ahora va para aquí, ahora va para allá, se para oliendo, se entretiene mucho más, ¿sabes? Y da mucho más rodeo. Entonces, lo que decía ese comportamiento de una especie y de la otra, con una simple huella no es posible, no debería aventurarse nadie para poder identificar. A ver, puedes estar seguro, ¿no? Si estás en una zona que sabes que hay una manada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, que por una simple foto o cosas de estas nadie debería aventurarse. Pero sin embargo, si tú ves ese rastro directo, puedes tener ya más sospechas, aunque lo ideal sería una integración de indicios de presencia, no solamente por una huella, sino también, pues oye, mira, es que he visto un excremento que parece que estaba marcando la composición, la dieta del animal, etcétera, etcétera. Al final vas sumando esos indicios de presencia, esa integración, y dices, es que ya hay muchas cosas que apuntan. Oye, Víctor, vamos a ir terminando el tema de las huellas. Quiero que nos hables de algo que para mí es bastante revelador, es un filtro importante, que es el tamaño. Aparte de lo puramente evidente, ¿por qué es importante el tamaño de las huellas? El tamaño puede ser una ayuda muy importante, pero sobre todo para filtrar, digamos, especies hacia abajo, hacia arriba no tanto. Porque la morfología al final de un cachorro y de un adulto es siempre la misma, pero las medidas llegan momentos en que se pueden solapar una especie con otra. Es decir, tú ves una huella me lo voy a inventar, 8 centímetros, y tú sabes que eso, si son pezuñas, pues puede ser un ciervo, porque la de corzón no llega a esas medidas. Pero, ¿y si es una medida de 6? Ah, como es de 6, es corzo. No, puede ser un cervatillo. O, por ejemplo, con el jabalí y el corzo, a lo mejor, un jabato pequeño. A ver, lo digo abiertamente y sin esconderme. Esto a mí me ha pasado alguna vez de ver una huella pequeña y decir, esto no sé si es jabalí, si es corzo. Oye, que no pasa nada, que la primera observación a lo mejor no es la mejor para hacer una correcta identificación. Lo que he dicho antes, levantas la cabeza y buscas más. Pero la morfología del animal es lo que no cambia. Eso es siempre igual. Es verdad. Bien, esto del tamaño es importante para cualquier tipo de indicio, pero es fundamental sobre todo para el tipo de indicio del que vamos a hablar ahora, que no es otra cosa que el resultado de la digestión de gran parte de nuestra fauna. Vamos a hablar de excrementos. Aquí encontramos, Víctor, una variedad de formatos, yo diría que bastante curiosa. Cuando llevas un grupo contigo, y esto te habrá pasado, ese momento en el que paras la marcha porque en el margen del camino, sobre una piedrita, que esto es habitual de algunas especies, ¿no?, habéis localizado una pequeña masa compacta, o no, dependiendo, que es el resultado de la defecación de algún animal, y suelen darse momentos bastante divertidos con los participantes, porque no todo el mundo comparte contigo la emoción de haber localizado una caca. Pero es el momento ideal, siempre lo he pensado, para hacer muy buena educación ambiental. Con cierto humor, uno de los mejores aliados del educador ambiental es el sentido del humor, se suele uno enfrentar a este tipo de encuentros, y me gustaría que nos contaras, Víctor, cómo has vivido tú el encontrarte con excrementos en el campo y tener que analizarlos delante del grupo. Mira, el tema de los excrementos, sinceramente, es la parte que menos
me gusta. Y no porque... Sí, pero te voy a explicar por qué. Ya no porque sea... Con el juego que te da mucho juego, tío. Claro, sí, pero a ver, y nos reiremos un montón. Pero ¿sabes qué pasa? Que mientras una huella es siempre la misma huella, un excremento es muy variable. Es lo más difícil. Es lo más difícil. Pero si es que tú, nosotros, ya cuando vamos al baño, no siempre sale ni igual de largo, ni igual de duro, ni de igual color, ni de igual olor. Ay. Pues un bicho es igual. Claro. Un bicho, es verdad que un excremento no deja de ser un reflejo de cómo es su intestino, clarísimamente. Pero dependiendo de lo que haya comido, si está enfermo, dependiendo su estado de gestación incluso, dependiendo la humedad ambiental, te encuentras dentro de una misma especie una cantidad de excrementos diferentes y una de variables que lo alteran, que tú dices, ostras, es que, claro, da mucho juego, pero es una parte complicada. Sí que, mira, yo me guío mucho de cara a los excrementos. No me guío tanto por... A ver, es normal, ¿no? Que en las guías se hable del diámetro, de la longitud, etcétera, etcétera. Es normal, o sea, yo lo entiendo. Y yo cuando hago un curso de rastreo también hablo un poquito de lo que es el excremento estándar. Pero te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Hay una serie de animales, como pueda ser el zorro o pueda ser la garduña, que depositan excrementos para marcaje territorial. No deja de ser una baliza territorial y yo estoy aquí y tal. Pero piensa en un perro macho. Cuando tú lo sacas a mear, ¿verdad que la primera meada es súper larga y después son apenas gotitas? Porque le va quedando menos en la vejiga. Pues un animal, un zorro, por ejemplo, o una garduña, de ejemplo que te decía, que también hace lo mismo con los excrementos, al final tú te encuentras un excremento chiquitito y la gente dice, no, garduña no, porque es pequeño. Bueno, pero es que, ¿y si le quedaba poco en el intestino en ese momento? Entonces yo me guío más que por eso, más que por la longitud, el diámetro, el olor, que no me gustaría acabar el tema sin hacer un comentario sobre el olor. Me guío más por la costumbre que tiene el animal a la hora de depositar los excrementos. Claro. ¿Vale? Porque hay especies que les gusta hacer los excrementos en letrinas, ¿no? Entonces, si tú te encuentras una letrina cavada al lado de un camino, bueno, sabes que, por ejemplo, el zorro no es porque no hace letrinas. La garduña no es. No es tanto. La garduña sí las hace. Las hace. Sí, es verdad. ¿Vale? O, por ejemplo, te encuentras, yo qué sé, unos excrementos en alto. Pues puede ser una jineta. Sabes que no hay otro animal, por ejemplo, que pueda depositarlos ahí. Te entiendo. Es más la costumbre muchas veces del animal que tiene a la hora de depositar los excrementos, ¿sabes? Uh-huh. Que no el tema, que no en sí cómo de grande es, cómo de qué tamaño tiene, qué diámetro. Entonces te permite filtrar un poquito. Pues no te rías, yo acostumbro a coger siempre un par de palitos, ¿no? Al final encontrar un par de ramas caídas por la zona es fácil. Y me gusta jugar un poco a desmenuzar, escarbar un poco en el contenido con todas las medidas de higiene posibles. Tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero bueno, por eso está el tema de los palitos, para no manipularlas con las manos. Y la información que te dan es bastante relevante. Bueno, te están hablando de la última comida del animal antes de defecar. En muchos casos se encuentran parásitos intestinales, en otros casos la consistencia del excremento nos está hablando del estado de salud de ese animal. Y bueno, seamos sinceros, en realidad poca más información te dan los excrementos porque se trata de uno de los indicios más fácilmente desvirtuables, más fácilmente deformables que nos vamos a encontrar. Desde el minuto cero, desde el momento en el que salen al exterior, ya se están descomponiendo, ya están cambiando de forma, de color, de olor. Las verdades absolutas, como venimos contando, aquí no funcionan. ¿Tú tienes algún consejo? ¿Darías alguna clave, una recomendación? Sí que es verdad que el excremento de nutria, que si huele a pescado,
bueno, pues sí, es verdad, en alguna ocasión sí, el olor nos puede ayudar, pero ojo, mucho cuidado, porque oler excrementos nos puede transmitir alguna enfermedad, lo que se conoce como zoonosis, ¿vale? Compartimos patógenos con muchos carnívoros, y una forma de transmisión es manipulando y oliendo también. Entonces, yo no puedo empujar a nadie a que ni manipule ni huela un excremento, porque todo lo que es lo que pueda suponer un problema de sanidad o de la salud de una persona, lo tenemos que evitar. Además, que tú también eres guía de naturaleza. Antes que cualquier observación, antes que cualquier cosa, lo primero es la seguridad del grupo. Yo soy, Víctor, un reconocido guarrete. Yo sí reconozco que cuando vamos en grupo, me pasa como a ti, al final vas en cabeza un poco para poder proteger estos indicios o lo que vayas encontrando en el camino. Yo sí me lanzo a la aventura, pero lo hago yo. Desde luego nunca va a salir de mí pedir a algún acompañante que se remangue y se ponga conmigo a investigar, ¿no? Tampoco me arrimo el excremento en cuestión a la cara, y el tema del olor nunca he creído mucho en ello, a no ser que estemos hablando del almizcle del zorro, que es que sin ver el excremento o sin ver el purín, si ha orinado en la zona, lo vas a oler. Es que te va a llegar. Pero vamos, que sí, que lo tomamos como consejo. La verdad que lo que tú dices es fundamental en un momento en el que estamos, bueno, pues muy delicados con este asunto de los patógenos y de lo que se pueda coger por ahí. Así que notita de campo, nunca manipuléis un excremento, limitaros a estudiarlo desde lejos con un palito, que yo nunca he sido ejemplo de nada y únicamente lo hago para ver el contenido de lo que ha comido este animal. Pero bueno, puro cotilleo de este aprendiz de naturalista. Dime, Víctor, me levantabas la mano. Sí, Pepe, un último apunte de cara al tema de los excrementos. Por ejemplo, leí un artículo que habían hecho un análisis de unos excrementos de oso, y era un individuo que había pasado, no recuerdo si de la zona oriental a la occidental, ¿vale? Allá en el norte de España, o al revés. Pero sirvió para demostrar que a lo mejor sí que hay ciertos corredores biológicos que pueden proporcionar que una población entre en contacto con la otra, con lo que eso supondría a nivel de variabilidad genética, etcétera, etcétera. Y eso se hizo a través de un excremento de oso. Se permitió llegar a esta conclusión, pero claro, también con ayuda de la genética. Así como el tema de lo que te decía, que el comportamiento va muy ligado a la etología, el tema de los excrementos, si va unido también al tema de la genética, ostras, se pueden sacar cosas muy interesantes. Eso es. Volvemos al caso de los estudios poblacionales. En la mayoría de las ocasiones se sabe de la presencia de mustélidos, de roedores, de murciélagos, pues por la presencia de excrementos. Estamos hablando de que una gran cantidad de especies europeas son nocturnas, son de hábitos crepusculares o nocturnos, ¿no? Entonces, una de las labores más bonitas y más respetables, importantes del rastreo de fauna, es conocer el estatus poblacional y tomar medidas de cara a la conservación de especies y de espacios. Mira, Víctor, seguramente haya entre quienes nos escuchan ahora alguno que desconozca la existencia de las egagrópilas. Con este palabra, que bueno, carece de sinónimos, se hace referencia a otro elemento excretado por determinados animales. Bueno, cuéntanos tú, por favor, qué son las egagrópilas y qué información puede obtener de ellas un rastreador. Mira, las egagrópilas son unas bolitas que sacan muchas especies de aves, ¿vale? Que regurgitan todo aquel contenido de sus presas que no puedo digerir, ¿no? Como pueden ser, pues eso, huesos, pelos y tal. Las más conocidas son las de las estratiformes, que son los búhos y las lechugas y tal. Pero bueno, hay también especies diurnas que hacen las egagrópilas. Una vez tú las desmenuzas, puedes ver qué alimentación han tenido. Y puedes saber, por ejemplo, si lo que tienes cerca es una plaga de ratón o es una plaga de topillo. Claro, si hablábamos de lo difícil que es ver muchos animales, muchos carnívoros, porque son nocturnos y porque se dejan ver poco y tal, pues los micromamíferos, detectarlos, complicado. Total. Entonces muchas veces te basas en qué animales los han comido para saber qué es lo que hay allí.
Yo, la verdad es que no soy nada experto en egagrópilas. Para mí es algo que tendría que formarme mucho más y profundizar mucho más. Otro campo, otro mundo, ¿eh? Es que al final te hiperestimulas, ves todo y te hiperestimulas un montón, ¿sabes? Al final te falta aire, ¿sabes? Y dices, tengo que respirar porque miro allí y veo un estímulo, veo allí y veo otro. Bueno, va, fatal. Yo apuntaría que al igual que el excremento es algo que con relativa facilidad se encuentra, simplemente siguiendo caminos, hay animales que tienen por costumbre transitar los mismos caminos que transita el senderista. En la mente de un animal siempre va a ser más fácil acudir a un camino limpio, por norma general, que hacer trochas y meterse campo a través con vegetación cerrada, ¿no? Pero es mucho más fácil encontrar excrementos, si lo comparamos, que egagrópilas. Las egagrópilas directamente tienes que ir a buscarlas. Los naturalistas, la gente que sabe de esto, bueno, sabemos dónde acudir porque suele ser un patrón de conducta en los animales muy estereotipado, que sigue pues un horario muy concreto. Normalmente salen pues después de la digestión, 12 o 18 horas después de la digestión del ave, y estos animales se apostan en unos reposaderos y regurgitan por el pico, que no lo hemos dicho, estas egagrópilas. No se trata de un excremento, no sale por el ano, se trata de esa masa compacta resultado de la digestión que decía Víctor, de lo que no han podido digerir. Y lo hacen animales que por suerte o desgracia no han conquistado el despiece o el descarne de las presas y las tragan enteras. Es que hasta las cigüeñas hacen egagrópilas. Y si nos vamos a animales insectívoros, como el abejaruco, también origina esas egagrópilas tan bonitas, brillantes, con ese cúmulo de exoesqueletos y de caparazones de insectos, ¿verdad, Víctor? Sí, correcto. Bueno, vamos a cambiar, si quieres, de indicio. Venga, vamos a hablar, a ver qué te parece, de los restos de comida. Yo acostumbro a recordar que los animales aún no han aprendido a recoger la mesa, por suerte. Y de esto nos beneficiamos muchos. ¿Qué interés encontraría un rastreador como tú en el hallazgo de, no sé, un fruto roído o de restos de un cadáver con indicios de depredación, por ejemplo? Pues mira, respecto a esto segundo que tú dices, de cara a por ejemplo, poder determinar si un ternero, una oveja, ganadería, una res, ha sido predada por un buitre o un lobo, etcétera, etcétera, yo lo considero importante de cara a que el seguro pueda indemnizar o no indemnizar. A ver, que bajo mi punto de vista todo esto pasa primero por proteger al ganado, que si no tienes protegido, sí. Yo lo siento mucho, pero si no pones medidas para que te roben algo, no deja de ser patrimonio tuyo, ¿no? Lo que el ganado es patrimonio tuyo, no lo dejas abandonado ahí. Y ya no porque te venga un lobo, que igual te viene un dominguero que te espanta todas las ovejas y luego las tienes que reunir, mil cosas. Pero bueno, está el tema del conflicto del lobo, está el tema de los buitres, y al final es un conflicto que realmente no es fácil de resolver, pero se puede hacer mucho más fácil de lo que se está gestionando actualmente. Y al final, lo que decíamos, un veterinario puede determinar si esas lesiones han sido post-mortem o han sido realmente, ha sido algo mortal que ha causado la muerte del animal. Dependiendo de la forma de atacar del animal, puedes determinar la especie que ha podido ser, etcétera, etcétera. Y yo creo que esto no se potencia suficiente porque nos permitiría es que es un tema delicado, pero no, claro, es un tema delicado, es que muchas veces pues se paga por no entrar en conflicto, sea de perro, sea de lobo y lo que sea, y al final pues es dinero de todos, ¿me entiendes? No podemos indemnizando alegremente. Bueno, si quieres que te diga una cosa, yo agradezco muchísimo que te mojes, Víctor. Aquí en La Madriguera no estamos sometidos a ningún tipo de cortapisas, ni hay limitaciones en este sentido, por suerte. Y bueno, es verdad que lo que nos revelas es nuevamente el rastreo como otra herramienta para dar respuestas. En este caso, para tantas denuncias, tantos atestados, tantos accidentes como se dan en la montaña, y que podamos arrojar un poco más de luz a estos malentendidos. Yo, particularmente, llevo mucho tiempo interesado en hablar de este tema, hablar del conflicto lobo aquí en La Madriguera, pero si no lo he hecho hasta ahora es porque considero que aún no he llegado a llamar a según qué puertas o no he llegado a entrar en contacto
con gente que verdaderamente conozca el tema con seriedad, con conocimiento de causa. El día que podamos sentar aquí en la madriguera a una serie de personas que puedan brindarnos la realidad o su realidad, con gente que verdaderamente a pie de campo esté viviendo esto, ese día podremos hacer un debate que me encantará que escuchéis, para que lejos de televisiones o de radios, tanto ganaderos como naturalistas, que hay naturalistas ganaderos y ganaderos naturalistas, ¿vale? Toda la gente que pueda hablar aquí de manera seria y fundamentada en sus conocimientos y en su experiencia, tengan aquí un altavoz. Pero bueno, vamos a avanzar. Nuestro podcast se llama La Madriguera, esto es evidente, y estas mismas, las madrigueras, son también un claro indicio de la presencia de animales. Aquí sí que se complica bastante el asunto, porque poder atribuir el uso o la ocupación de un cubil a una u otra especie no es en absoluto tan fácil como parece. Víctor, háblanos de marcajes, refugios, nidales, no sé, senderos, pasos de fauna. En general, ¿qué información nos dan este tipo de indicios? Mira, te voy a decir un caso que lo hice en un curso, ¿vale? Nos encontramos no sé si era un lentisco, un romero que estaba manchado de barro. Vale. ¿Vale? Y manchado de barro. ¿Me vas a poner a prueba, Víctor? Esto es un examen para mí, que te veo venir, ¿eh? No sé, depende de cómo te portes. Bueno. Entonces, fíjate una cosa, ¿vale? Está relacionado con lo que tú decías de los pasos de fauna y tal. Y tú, bueno, al final eso, o sea, lo había hecho un animal, ¿vale? Pero ¿qué animal lo había hecho? ¿Quién había manchado creo que era un romero. ¿Quién había manchado el romero? Pues a ver, los jabalíes, por ejemplo, les gustan hacer baños de barro en los cuales se refrescan, tiene también cierto uso antiparasitario, ¿no? Porque las pulgas se quedan atrapadas en el barro y cuando el barro se cae, pues la pulga se va con el barro y tal. Punto 1, ahí tenemos una señal de comportamiento. Pero es que el romero estaba más manchado por un sitio que por el otro. ¿Qué pasaba aquí? Pues simplemente que el bicho, por donde ha entrado, como estaba más manchado, ha dejado más marca de barro que no por la parte del arbusto que ha salido, ¿vale? Con lo cual, ahí podemos extrapolar la dirección que llevaba el animal. Podemos determinar si el barro estaba más húmedo o estaba más seco, con lo cual podemos saber también si la bañera está cerca o está relativamente fuera. Y muchas veces también el animal se va a rascar al tronco de un árbol donde se quita el barro, se rasca y tal, y muchas veces se frota tan fuerte que incluso encuentras pelos en ese rascadero, con lo cual podemos extrapolar la especie que ha sido por su comportamiento, por lo que le gusta hacer, ¿no? Una señal procedente del comportamiento, la dirección que llevaba el bicho, la datación de si respecto a cuando había salido de la bañera, podemos buscar cerca un rascadero y a lo mejor podemos encontrar también restos corporales. E incluso podemos calcular, entiéndeme la expresión, pero cómo de alto era, al menos de todos los bichos que han pasado rozando con ese arbusto, el más alto de ellos, ¿sabes? Y todo esto, toda esta información, sin una sola huella. ¿Qué era? ¿Recuerdas que hemos hablado que es lo más significativo del rastreo? ¿Recuerdas que hemos dicho que la huella era lo mejor? Hablas de rastreo y piensas en una huella. Pues mira tú la cantidad de información que se ha sacado simplemente con un romero manchado de barro y sin una sola huella. A mí me parece apasionante, a mí me parece espectacular. Qué interesante, la verdad. Es el punto más motivador, ¿no? Convertirte al final, Víctor, en un auténtico detective de la naturaleza, que hasta que no descubra qué ha pasado allí, de allí no te mueves. Yo recuerdo un momento similar. En esta ocasión fue el haber detectado, pues en una rascadura de jabalí, esto fue en Monfragüe, barro y pelo del animal. Lo importante de estos pelos, a mí siempre me ha vuelto loco, es el valor genético que tienen, ¿no? El poder personalizar ese rastro, saber el sexo del animal, calcular más o menos la edad, pero es que en esa impregnación de barro en el tronco, aquello era una encina, descubrimos unos pelos un poco más rizados, no eran cerdas totalmente lisas ni tersas, y yo aquel día era muy joven y descubrí que se trataban, cuando tienen ese tipo
de rizado tan intenso, era un pelo ondulado de inicio a fin, con la punta un poquito más blanca, era un corzo. Y claro, al final lo que pudimos deducir, sin llegar a ninguna conclusión exacta, es que en realidad los que compartían la baña eran jabalíes y corzos. El corzo parece que no se rascó en su momento. Puede que hasta el jabalí llevara el pelo del corzo impregnado en su cuerpo cuando entró a beber o a bañarse en aquella baña que era gigantesca, ¿no? Hablamos ahora de indicios que nos llevan a otros indicios, ¿no? Es que es alucinante. Sí, correcto. Yo he visto rascaderos de ciervo, porque los ciervos en época de celo se revuelcan en su propia orina y luego se rozan también para quitarse el barro contra un árbol. A mí siempre me ha fascinado esto, Víctor, que haya en la naturaleza, que hayan según qué partes del monte lugares que son verdaderos puntos de encuentro de fauna, donde quedan todos los animales para bañarse, rascarse, dejar sus pequeñas gotitas de olor, es de película. Y esto no es todo, también existen otros restos biológicos, menos comunes, pero igualmente interesantes, que precisamente por ese carácter escurridizo y anecdótico ganan puntos en la carrera por hallar los mejores y más llamativos indicios de presencia. Cuenta a nuestros madrigueros cuáles son esos encontronazos, esos desmogues de cérvido, esas mudas de reptil que te hicieron decir, esto va a la colección, esto para mi tesoro. Y háblanos también de la realidad que existe en torno a este tipo de hallazgos, porque la ley dice algo bastante serio en este asunto. Nos podemos encontrar diferentes tipos de restos, de señales de restos biológicos, ¿no? Desde una pluma a la camisa de una serpiente, a un cráneo, a unas cuernas. Está prohibido coger cualquier cosa del campo. Las cosas del campo son del campo y no nos las podemos llevar con nosotros, ¿vale? Para poder tener plumas en casa o si haces trabajos de educación medioambiental y todo esto, se necesita una serie de permisos, ¿vale? No se puede coger alegremente y todo está regulado, ¿vale? Es importante que todo el mundo lo sepa porque, bueno, es lo que te digo. Yo entiendo ves una pluma y dices, qué bonita, o es esta especie, me la llevo. Pero tenemos que ser conscientes de la ley, tenemos que intentar respetarla lo máximo posible. Al final es por el bien de todos. Quienes estén libres de tener colecciones o de haber recopilado materiales biológicos, que levante la mano, que seguramente sean pocos, porque se trata de algo que nos gusta muchísimo y es verdad que en los últimos años se ha endurecido la ley, debe endurecerse, porque todo esto responde a evitar, y lo venimos hablando ya, hace un rato lo hemos puesto sobre la mesa, contagios, enfermedades, epizootías, zoonosis. Poder desplazar elementos biológicos de un entorno a otro nos puede conllevar problemas de este tipo. Así que desde aquí hacemos una llamada a la fotografía. No hay mejor aliado para el naturalista que la cámara de fotos, llenar tus tarjetas de memoria de imágenes y evitar dentro de lo posible meter en casa pues cosas de fuera que no siempre sabemos cómo tratarlas, no siempre vamos a saber cómo tratar una egagrópila, cómo disecar determinado elemento, así que lo mejor es verlo, manipularlo lo menos posible, sacar una fotografía y para casa. Esto por suerte está cambiando, por suerte. Y el que pueda permitirse tener papeles y llevarlo todo en regla y pedir permisos, pues adelante. Si es por un tema educativo, si es para hacer educación ambiental, existe la posibilidad de estar avalado y tener una documentación pertinente para demostrar lo que se está haciendo. Y vamos con la recta final, que al final quisiera que no nos alargáramos más de una hora, pero va a ser un poquito más. Bueno, bienvenidos sean esos minutos. Víctor, ya nos has hablado, hemos estado indagando en el potencial educativo del rastreo, hemos hablado de esos detalles a tener en cuenta a la hora de identificar huellas, excrementos, nos has hablado de agrópilas, restos de comida, de depredación. Hemos sabido qué hacer, qué se puede hacer con los restos biológicos si es verdad que queremos poder contar con ellos y hacer educación ambiental. En esta recta final quisiera que nos centráramos, Víctor, en el equipo básico de rastreo, ¿vale? Material indispensable. Siempre digo que malos, escasos y poco contrastados serían nuestros hallazgos sin el empleo de buen material de rastreo que se ha convertido en compañía habitual de la mochila de cualquier naturalista. ¿Cuál es ese equipo básico de rastreo que recomendarías? Y cuéntanos si se trata de materiales caros o difíciles de conseguir.
No, en absoluto. Lo principal puede ser una regla, más que nada porque para calcular la medida de algo, si tienes que consultar lo que sea, es mucho más práctico poner una regla que no poner una moneda, un paquete de tabaco, que hay gente que a lo mejor no. El que fume sí que puede relacionar cuál es el tamaño real, pero el que no fume, pues no. Es típico, ver una moneda como escala para comparar, pero hay objetos que, por muy cotidianos que sean, también son muy variables en tamaño. Si es tu llave, a lo mejor tu llave sabes cómo es de grande, pero yo no la voy a saber. A ver, entonces cosas de estas. Lo mejor, pues, es poner o algo muy, muy, muy habitual, como es una moneda de 1 euro, que todo el mundo, el tamaño, pues, lo tiene aceptado, lo tiene integrado, pero a lo mejor es una regla. Con eso vas a tiro seguro y es indiscutible. Lo que mejor te va a medir, ¿qué va a ser? Pues algo que sirve para medir. es que es fácil, ¿no? Entonces, yo eso lo considero lo más fácil. También considero muy importante el tema de la escayola. El tema de la escayola y poder hacer una huella es maravilloso, pero por muchísimos motivos. El primero, porque te llevas el recuerdo. Segundo, o sea, tú te llevas el recuerdo, tú haces el molde... Víctor, amigo, vayamos por partes, amigo mío. Cuenta a la gente, o sea, damos por hecho cosas porque, bueno, al final somos del gremio, ¿no? Qué bien queda esta frase, somos del gremio. ¿Qué gremio? No lo sé, pero bueno, somos de él. Y habrá gente que diga, ¿pero qué habla este hombre de la escayola? Al final la madriguera yo siempre he querido que llegara a gente formada y gente que lo que desea es formarse. ¿Cómo sacarías tú el negativo de una huella, que lo que vemos es la impresión en positivo, ¿no?, de la pata de un animal? ¿Cómo sacarías un molde? El tema de las huellas de escayola es básico en el rastreo, y realmente es algo que es accesible porque no necesitas un equipo especialmente caro, y lo puedes encontrar fácilmente, todo lo que necesitas, y de lo que se trata es de un poco de agua, echar la escayola, que quede un poquito, digamos, con una textura suficientemente líquida como que para que pueda penetrar en cualquier relieve, ¿sabes? A lo mejor unas uñas necesitas que tenga sea un poquito líquido para que penetre bien. Uh-huh. Y cuando se seca, lo puedes extraer y se queda el molde de todo aquello. Y es muy importante porque en el campo, debido al sustrato, debido a la iluminación, debido a múltiples cosas, a lo mejor tú no ves que hay un quinto dedo y resulta que después en casa ves el molde de escayola y ves que hay un quinto dedo, que por lo que te decía, que por el tema del sustrato o de la iluminación en ese momento no lo has apreciado. Es que incluso la forma de la almohadilla a lo mejor en ese momento no la aprecias bien, y después con la escayola seca, que se delimita mucho mejor el contorno, puedes hacer una identificación. Oye, que yo mismo me ha parecido hacer una identificación en el campo, he llegado a casa, he limpiado bien la huella y he visto detalles que en el campo no había visto, y decir, pues no, es este otro bicho. Un lóbulo más. Bueno, sí, un lóbulo más, o la forma de la almohadilla, sí, es así, es verdad, me refiero, es que es lo que hay. Y como algo como para utilizar en educación ambiental es un recurso fantástico, porque es que a un niño tú le regalas de esa excursión la huella de zorro y tienes un niño, vamos, es una fidelización brutal, porque le haces cómplice de esa excursión, le haces cómplice de esa salida que habéis hecho, de esos descubrimientos. A mí me parece algo maravilloso. Sí. Oye, Víctor, avanzamos, venga. En nuestras sierras y llanuras, tanto en campo abierto como en bosque cerrado, hoy existen pocos lugares libres de poder ser videovigilados o fotografiados. Basta pensar lo abrumadora que ha sido la irrupción de la tecnología dron en la última década. El fototrampeo consiste en lograr fotografiar o filmar la fauna en estado salvaje sin que ésta tenga idea de que está siendo observada, para así lograr espontaneidad y naturalidad, que es lo que se busca, ¿no? Me consta que esta técnica de observación, de puro espionaje, tiene muy diversos usos y es cómodamente compatible con el seguimiento de fauna. ¿Qué nos puedes decir del fototrampeo? Así, a bote pronto, lo que se me ocurre, por ejemplo, es tú ves una letrina, ¿no? Y puedes poner
una cámara de fototrampeo delante para poder capturar la especie que la está usando, ¿no? En muchas ocasiones te encuentras un excremento en mitad del camino, ¿vale? En mitad del camino, pero ahí no la puedes poner porque no es seguro. Entonces, juegas un poquito con interpretar cómo piensa el animal, por dónde se puede mover, y al final, bueno, tienes que colocarla en un sitio donde tú crees que va a pasar, pero claro, pero tiene que estar mínimamente protegida porque estas cosas, las cámaras vuelan. Mi primera cámara me duró 2 noches. O sea, estuve ahorrando 1 año y medio para comprar una cámara de fototrampeo y me duró 2 noches. Bueno, sí, vamos a decir que por una mala colocación, pues era novato, no la protegí lo suficiente y me voló. Y vamos, ahí me tienes ahí llorando en el suelo como un niño de ahorrar 1 año y medio y que me duró 2 noches. Vamos, es que todavía estoy enfadado. Han pasado 5 o 6 años y todavía me dura el cabreo. Oye, ¿ya has tenido que lamentar en la pérdida de alguna tarjeta de memoria? ¿Te ha volado alguna últimamente? Sí, el otro día que voy a... No sé si te has enterado. ¿Qué? ¿Te has enterado? Claro. Es que, pues que voy a recoger la cámara de fototrampeo y me encuentro que delante de la cámara pues hay un indicio de presencia procedente de la alimentación de un humano. Ajá. Ahí con su Kleenex y su... Bueno, pues nada. Delante de la cámara yo digo, tío, que este lo he grabado, que lo he hecho delante de la cámara. Y a lo que me acerco a recoger la cámara, le habían extraído la tarjeta de memoria. Bueno, pues oye, gracias de verdad, no puedo decirte otra cosa porque se podía haber llevado la cámara entera, pero se conoce que al hacer la actividad se dio cuenta que tenía delante eso y dijo, ostras, que yo salgo aquí, ¿sabes? Yo no quiero que me vean haciéndolo. Y se llevaron solamente la tarjeta de memoria. De verdad, no sé quién fue, pero gracias, porque si me vuelan la cámara hubiera sido... Lo interesante es que fue más celoso de su privacidad que, bueno, que las ganas que tuvo de poder revenderlo en Wallapop. O sea que, bueno, sí, desde aquí le damos las gracias a quien haya sido. No, pero Pepe, yo encantado que se la llevara, que tampoco te da ningún interés en verlo, encantado que se la lleve, sí. Lo malo que era de 32 gigas, no es lo único. Algo más se llevaría, pero bueno, vamos a pensar que no, que lo que se llevó tampoco merecía mucho la pena. Víctor, avanzamos, venga, estamos ya casi al final. Quiero que nos cuentes, quiero que nos hables de ese manual de buenas prácticas que tú ves fundamental, esos consejos para principiantes. En resumen, ¿cómo recomiendas a la gente que realice esta actividad? Mira, esta parte la considero muy importante, Pepe. Me alegra mucho que me la preguntes, porque el rastreo muchas veces te sirve para, bueno, se encuentra una especie e intenta sacar la mayor información posible de esa especie. Y muchas veces te lleva hasta la madriguera y muchas veces rondas la madriguera y colocas la cámara de fototrampeo delante de la madriguera y todo no vale, Pepe. Lo primero es el respeto a la especie que estás siguiendo, y colocar delante de una madriguera es delicado, se puede hacer, pero hay que hacerlo con cierto cuidado por respeto porque muchas veces un nido, una camada se echa a perder por un intrusismo que hemos hecho y que a lo mejor se podía haber evitado. Uh-huh. Y yo esta parte la considero muy importante. Todo pasa por lo que es el respeto de la especie. Fuera de eso, bueno, el rastreo realmente tampoco se puede considerar una disciplina excesivamente invasiva. Además es que es fantástico, ¿no? Porque en los mismos caminos por donde nosotros transitamos ya puedes encontrar una cantidad de rastros importantes. Es lo que tú decías, los animales, aunque están diseñados para ir a monte a través, transcurren mucho por caminos humanos porque se cansan menos. Cerca en los mismos caminos puedes ver huellas de zorro, puedes ver huellas de garduña, que son animales que marcan en sitios visibles, como hemos comentado antes, con lo cual en mitad de un camino es un sitio mucho más visible que no en mitad de la pinaza entre árboles, que es imposible encontrar ahí el excremento. Muchas letrinas de tejón te las puedes encontrar a un lado del camino. Realmente no es especialmente invasivo y puedes sacar mucha información.
Bueno, mira, yo creo que a quienes nos escuchan les va a venir muy bien que nos hables un poco de tus fuentes de aprendizaje. Al final, uno es el resultado de la gente de la que se rodea, de lo que lee, de lo que ve en medios digitales. Háblanos de esa librería particular, de esas redes sociales. Bueno, en general, ¿de qué ha aprendido Víctor? Hombre, sí que te diría que hay que elegir bien la fuente de la cual tú vas a adquirir ese conocimiento, ¿no? Porque también hay mucha paja dentro de internet y estas cosas. Yo, por ejemplo, aprendí mucho con el libro de Restos de los mamíferos ibéricos de Benjamín Sanz, ¿vale? He aprendido mucho con Benjamín, desde aquí mando un abrazo porque es un gran amigo mío, y me parece indispensable para el que quiera iniciarse en el tema del rastreo. Me parece un libro brutal. Lo podéis buscar en Benjamín Sanz, pues Huellas y restos de los mamíferos ibéricos. Me parece un libro imprescindible. Hay otro libro también que además es baratito, porque creo que no llega a 20 euros, que es el de Huellas y rastros de la fauna de Euskal Herria, creo que se llama, que es de Jonathan Rubines. Y también me gusta mucho, ya digo, no hace falta desembolsos especialmente elevados. Yo lo que animo a la gente sobre todo es que salgan al campo con gente que les puedan enseñar, porque a veces al final tú te puedes leer muchos libros, pero no deja de ser una forma autodidacta y no hay nadie que te pueda corregir, ¿no? Sí. Y hay gente como Cybertracker, que es Galán, José María Galán, que es una absoluta eminencia, pero también está dentro de Cybertracker, también está Javi Vázquez, también está Luis Abenza, gente con la cual tú puedes aprender muchísimo, porque ya no es lo que tú ves, es que te pueden corregir. En un libro, al final, tú puedes aprender, te vas al campo, pero si no hay nadie que te lleve la contraria y te pueda justificar o argumentar otra cosa diferente a lo que tú crees, al final siempre te llevas tú la razón, ¿no? Y no avanzamos, ¿no? Pero bueno, hay gente, hay rastreadores que se puede seguir por redes sociales y se aprenden muchísimo. Paco García, Ángel Javier España Báez, el Bichu Gormeján, Cristian Luque. Hay mucha gente, afortunadamente, pues bueno, lo que decimos, gracias a internet, estos recursos para aprender los tenemos de manera muy accesible. Simplemente tenemos que saber y elegir bien la fuente, tener la seguridad de que es una fuente realmente buena. Bien, bueno, pues ahora sí, vamos terminando, Víctor. Reflexión, bueno, más que una reflexión, es una pregunta abierta, una frase corta, de la que quiero que extraigas algo concentrado y nos respondas de la manera más breve posible, ¿vale? Breve pero directa. Perspectivas de futuro de la disciplina de rastreo. Es una disciplina que está en auge. Y no, es imposible que conteste una frase corta. Me vas a perdonar. Mira, pero te voy a explicar. Oye, que yo pongo aquí las reglas y las normas, pero ¿cómo te las saltas así a las bravas? La primera vez que vienes a la madriguera ya me estás retando. Pero hay confianza, Pepe, no te preocupes. Es verdad. Mira, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? El tema del rastreo es una disciplina que está en auge, que cada vez hay más gente que tiene el gusanillo, que me parece fantástico por lo que te he explicado, porque les permite tener una conciencia de lo que hay alrededor nuestro, que puede ser muy importante de cara a después valorar para proteger si es necesario, ¿vale? Siempre hago mucho hincapié en esto, pero es que te voy a poner un ejemplo. Tú recordarás hace poco que salió la noticia de la pantera de Granada. ¿Vale? Sí. ¿Es necesario hablar de esto, Víctor? Es necesario, es muy necesario, porque te voy a decir una cosa. Venga. En cierto medio de comunicación, ¿vale?, que estaban informando de la noticia, enfocaron una huella, ¿vale? La huella de la pantera. Esta huella ni siquiera era de felino. Hay gente que tenía ciertos conocimientos para poder diferenciar cómo es una huella de cánido en este caso y una huella de felino, y al final dices, ostras, es que si yo no tuviera estos conocimientos, es que a mí esta noticia me la cuelan. A ver, ojo, yo no estoy diciendo que no hubiera una pantera, estoy diciendo que la huella que estaban poniendo ahí no correspondía a la especie que estaban diciendo, pero hombre, por favor, que esto es lo que hace que una noticia sea rigurosa. Es que yo creo que al final
los lugares, los medios de comunicación donde aparecen este tipo de noticias, fundamentalmente televisión o medios digitales con un respaldo científico dudoso, es gente que no está interesada en decir la verdad en absoluto. Es gente que quizá busca más interés en dar noticias amarillistas, noticias alarmistas. A veces incluso se han sacado noticias de este tipo, cocodrilos, como tú decías ahora, panteras, para simplemente atraer el interés a una región deprimida de España, a una región rural. O vete tú a saber la cantidad de intereses que desconocemos el ciudadano de a pie que están detrás de este tipo de noticias tan absurdas. Yo con los años he desarrollado una especie de mecanismo de ignorancia. Me llegan a resbalar. En el momento que empiezo a leer un titular de estas características, no termino de leerlo y la noticia directamente la desecho. Entonces, bueno, es verdad lo que tú dices, que es injusto porque hay un mal pandémico en este país, que es el de no acudir a la gente que sabe y cuando acudimos a ellos no escucharlos, ¿no? Pero son tantas veces las que han pasado cosas de este tipo que a poquito que uno lea, a poquito que uno se documente, yo creo que es fácil pillar la mentira o pillar el fraude o pillar la noticia sensacionalista. Es que tenemos esta noticia de la pantera, tenemos el tema del lobo para evaluar daños y pagar una indemnización y tal. Sí. Es lo que tú dices, si hay gente que está preparada para poder hacer, poder determinar algo de una manera fiable, ¿por qué no se utiliza este recurso? Al fin y al cabo, es gente que se ha preparado y es gente que tiene su formación que le habrá costado, pues le habrá costado lo que le haya costado, pero se lo ha currado, pues hombre, pero ¿por qué vamos a tirar este recurso? ¿Por qué no lo podemos aprovechar? Que realmente es un recurso que nos va a ayudar, que suma. Bueno, amigo Víctor, vamos a ir terminando. Quiero que nos cuentes cómo ha sido la experiencia de pensar, meditar, disfrutar, escribir y terminar editando tu propio libro sobre rastreo, que habla de la relación entre un padre y un hijo y cómo los dos van compartiendo la experiencia de pasear por el monte. Entre pinos y sembrados no solo es un blog, también es un libro y su autor es la persona con la que he estado hablando esta horita. Cuéntanos algo de este libro, Víctor. ¿Qué ha significado para ti escribirlo y publicarlo? Mira, la verdad es que siento decirlo así, pero creo que ha quedado muy bien y estoy contento con el resultado. El libro no deja de ser más que, un padre y un hijo o una hija que van paseando por el campo y el padre va explicando todo aquello que van viendo, ¿no? Todo aquello explicando, interpretando, porque realmente, claro, el problema es que cuando tú sales al campo tienes que saber ver, ¿sabes? Saber ver y saber interpretar. Entonces, bueno, son conversaciones. Estoy contento porque el lenguaje del libro son conversaciones entre un padre y un hijo o una hija, con lo cual es un lenguaje accesible a todo el mundo. Pero dentro de esas conversaciones hay una serie de temas a lo mejor más profundos, como pueda ser dinámica de poblaciones, como pueda ser temas de ecología, que estoy seguro de que muchos adultos y adolescentes también podrían aprender, con lo cual es acercar un poquito a la gente, bien niños o bien adultos, pero con un lenguaje que seguro que todo el mundo va a entender. Y todo empezó precisamente con un relato de rastreo que publiqué en mi blog y le comenté a mi mujer, ostras, pues parece que ha gustado porque ha tenido un montón de visitas. Y yo, pues oye, pues a lo mejor podría sacar un libro. Dije, la verdad es que en ese momento dije, sí. Pero luego pensé, oye, pues oye, pues. Y me lié a escribir y al final pues ha salido. Y es estas cosas que dices, ostras, que lo he hecho, que he sido capaz y estoy contento con el resultado, sí. Que, oye, no sé qué ha pasado, Víctor, que no me ha llegado todavía. Sigo esperándolo, ¿vale? A ver cuándo cae por aquí. No tengo prisa. Tampoco me ha llegado la taza del zorro de la madriguera. La recibirás, amigo mío. ¿De verdad vamos a tener que hacer públicos este tipo de rencores? Qué fuerte. Bueno, niño, muchísimo éxito con el libro. No me cabe la menor duda de que va a ser así, porque no puede ser de otra manera. Dime, Víctor. Bueno, imagino que querrás hablar de tu editorial, ¿no? De Tundra Ediciones. ¿Qué querías decir? Va. Que quería agradecerle a Tundra, que es la editorial que ha publicado el libro, porque ha sido la que ha confiado en mi proyecto y
siempre que hablo del libro creo que corresponde decir quién lo ha publicado, porque estoy muy, muy agradecido de eso mismo, de que hayan confiado en mi proyecto. Dicho queda, Víctor, agradecimientos enviados a Tundra, por supuesto, y me queda volver a darte las gracias. Gracias por responder rápidamente a mi llamada, por haberte pasado por la madriguera. Sabes que para mí, más que un placer, es un honor tenerte aquí, porque admiro mucho toda la labor que tú haces. Nuevamente, gracias, Víctor. Nos vemos, tío. Muchas gracias, Pepe. Cuídate, un abrazo. No cabe duda de que el rastreo de fauna, con el sentido y la intención que hoy nos ha expuesto Víctor, en su conjunto nos reconcilia con esos sentidos que tenemos un tanto dormidos. Tan artificial se ha vuelto nuestra forma habitual de vida, que somos la única especie que ha olvidado los patrones de observación, vigilancia, astucia y seguimiento velado que tanto caracterizan el equilibrio natural de las relaciones interespecie. Claro, ya no se nos va la vida en ello, es posible que nunca más lo necesitemos, o sí, quién sabe. Pero he de deciros que cuando pones en práctica estas destrezas, aunque sea por un puro sentimiento de juego, de volver a ser niños, de ponerse retos estimulantes, descubres que dentro de ti hay más de lo que muestras a diario, y que no podemos mirar con optimismo hacia el futuro, sin recordar de dónde venimos, y sin olvidar esa esencia animal que aún conservamos. Me queda recordaros que tendréis todos los contenidos de La Madriguera Podcast en nuestra página web, www.lamadriguerapodcast.es. Tenemos también un correo, seguir escribiéndonos, que los leemos. Muchos de los contenidos que estáis escuchando los debemos a propuestas que nos hacéis a través de lamadriguerapodcast@gmail.com. Y bueno, me queda recordaros también que todos los audios los podéis escuchar en iBooks, Spreaker, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bueno, en casi todas las plataformas de podcasting. Gracias de nuevo por estar ahí, nos escuchamos en la siguiente madriguera. Sed felices.